Hola, mi nombre es Juan Diego Rojas Solano y el tema escogido para este examen es la construcción de la sociedad, sus estratos y sus principales características en el desarrollo histórico de América hispana, colonial e independiente, el contraste entre el pasado y el presente a través del arte. Y los integrantes de nuestro grupo son Fabián Fallas Mena, Miguel Fonseca Arrieta, Nicole Hidalgo Mairena, Jimena Sancho Chaerri, Colín Vargas Suárez y mi persona. Hola, mi nombre es Juan Diego Rojas Solano y voy a hablarles de las causas. Por lo que vemos en el siglo XVI, España pasó de creerse portadora de una misión superior a padecer una realidad interna y externa conflictiva. La estructura política, administrativa, financiera y religiosa creada para administrar y controlar los territorios de ultramar reflejaba la disparidad de intereses y poderes en juego. También el contrabando aumentó en respuesta a las trabas que en su obsesión por mantener control la metrópoli imponía a la actividad económica, y los grupos sociales que adquirieron el poder económico desde el siglo XVII luego se rebelarían porque se les negaba el poder político. El siglo XVII trajo cambios decisivos en las relaciones entre España y el Nuevo Mundo. Sus dominios, en los que fue hegemónica durante casi un siglo, fueron disputados, se extendió el comercio ilícito a gran escala y la posesión de los territorios se cimentó en la ocupación y la colonización, y no en el descubrimiento. Los grupos emergentes en el Nuevo Mundo vieron la oportunidad de consolidarse ante una debilidad de la metrópoli, aunque guardando al principio la conexión ideológica con sus intereses europeos. España emprendió la reconquista en el Nuevo Mundo en 1765 y provocó una crisis de lealtad de la clase emergente que había tomado conciencia en sí y desarrollado una identidad cultural y territorial. La riqueza que recibía de ultramar se redujo, pues algunos excedentes americanos se reinvertían y se daban a los primeros pasos hacia la industrialización. El remedio a la peor enfermedad, pues el rebosamiento de control imperial y del comercio metropolitano, afectó los intereses económicos de las élites surgidas en el Nuevo Mundo. Fueron entonces causas internas como la conciencia de la cultura, identidad y recursos propios, desarrollo de otras actividades económicas aparte de la minería, discriminación del poder político, y también las externas como la inercia del imperio español, colapso de la metrópoli, política neoimperial, leyes contra la discriminación, las que concluyeron en un momento propicio para crear condiciones emancipadoras del continente con marcadas diferencias regionales. Las relaciones que encontramos en las obras que estuvimos analizando para desarrollar nuestro tema es que siempre se da una distinción de clases, de castas, y que siempre se quiere dar a entender como el origen de algo, el origen de un nuevo Estado. Por ejemplo, Miguel Cabrera, en su obra de Español e India, Nace Mestizo, no solo representa el nacimiento de una persona, sino que representa el nacimiento de un nuevo Estado, de los nuevos habitantes del territorio mexicano. Por otra parte, Diego Rivera nos muestra las historias de los seres y llanos en la formación de la República. Pinta no solo un personaje, pinta también toda la historia detrás que está de esto. Y esto nos deja ver que entre ambas obras lo que se quería siempre era representar eso, el surgimiento de un nuevo Estado, de nuevas personas las que iban a habitar este mismo. Hola, mi nombre es Colin Vargas y algunos de los factores o de los conceptos más importantes para la elaboración de esta presentación es como primero el mestizaje como parte de la construcción de la sociedad. Obviamente este presenta mucha relevancia puesto que cuando los españoles llegaron a colonizar México o América en general ocurrió un proceso de mestizaje muy amplio y al principio era entre españoles e indígenas, pero posteriormente a esto se empezaron a mezclar diferentes razas, lo cual dio impulso a la creación de las castas mexicanas. De hecho, una de las obras que nosotros escogimos pertenece al conjunto de las castas mexicanas, las cuales demostraban las diferentes clasificaciones raciales de la época. El segundo factor es la diversidad en la sociedad actual. Entonces, a este nos referimos no solamente únicamente a la diversidad racial que existe en México el día de hoy, pero también, como se demuestra en el mural de Diego Rivera, la diversidad de personajes y figuras históricas que ayudaron a moldear la historia del país. Entonces, por diversidad nos referimos como a figuras políticas y figuras artísticas y héroes nacionales y bueno, todo este conjunto de personas que ayudaron a crear lo que es México hoy en día. Como ya sabemos, las castas mexicanas surgieron como una manera de clasificar las diferentes mezclas raciales que sucedieron en México a partir del creciente mestizaje cultural en el siglo XVIII. Esta pintura que seleccionamos forma parte del conjunto de las castas mexicanas,
y esta en específico fue pintada por Miguel Cabrera y se titula De español e india nace mestiza. La pintura está hecha de pinturas de óleo sobre tela o un lienzo y actualmente se ubica en el Museo de Historia Mexicana en la Galería de Castas Mexicanas. Como se representa en la pintura, trata de una pareja, un hombre español y una mujer indígena que tiene una hija que se le denomina mestiza. Escogimos esta porque es una de las mezclas raciales bases, la base siendo el mestizo, el mulato y el sambo. Y estos fueron las que dieron paso a la amplia variedad que se llegaron a clasificar en esa época. Hoy en día, obviamente, existen miles de mezclas raciales que ya ni siquiera se encuentran clasificadas porque no es algo que se considera relevante el día de hoy, pero es algo que sí formó mucho el México en esa época. Buenas, mi nombre es Fabián y les voy a contar un poco sobre el contexto histórico de la obra de Español e India nace mestiza. Bueno, el proceso de conquista trae muchas repercusiones positivas y negativas. A pesar de las injusticias que sufrieron nuestros antepasados en la época colonial, podemos recalcar y marcar ese punto en el cual el desarrollo y construcción de nuevas sociedades de toda América Latina da un giro de manera inesperada, y es la llegada de los españoles a América. Uno de los cambios más importantes es la creación de nuevas castas y las mezclas de diferentes etnias, las cuales fueron plasmadas por pintores en sus obras como las de las castas mexicanas. Las obras de las castas mexicanas albergan un gran número de pinturas muy complejas, las cuales muestran de manera muy acertada las mezclas y variedades raciales que nacen después de la época colonial, mezcla que da pie a una de las divisiones sociales más desigual de la antigüedad. Esta división nace debido a la necesidad de dividir y clasificar a las personas y asignar un diferente rol con respecto a su casta. La pintura de Miguel Cabrera, de español e india nace mestiza, nos muestra una de las mezclas más comunes de la época colonial, debido a que la población no solo de México, sino la mayor parte de América Latina eran indígenas, y los españoles que no tenían ningún compromiso matrimonial en su país natal podían tener hijos y hasta contraer matrimonio con los indígenas de nuestro continente, dando así una de las mezclas predominantes que marcan las sociedades de hoy en día y contribuyendo a crear esa diversidad étnica que es propia de las sociedades de la América Latina actual. El ejemplo histórico número 2 es el mural El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, hecho por Diego Rivera, y dicho mural trata de sociedades y estratos sociales, ya que en él se puede apreciar una síntesis de la historia de México que va del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX. En esta obra el muralista se representó de niño en un paseo en la Alameda Central, acompañado de personajes históricos de distintas épocas y presidencias que tuvieron un gran impacto. Entre ellos hay varios que tuvieron un gran impacto en la construcción de la sociedad mexicana. Por ejemplo, en el mural se puede apreciar a la Catrina, que representa la miseria, los errores políticos y la hipocresía de toda una sociedad, y de su lado tiene a su creador. También se puede apreciar a Hernán Cortés, que fue el conquistador español de México, el emperador Maximiliano, Emiliano Zapata, que fue un revolucionario mexicano que en 1906 encabezó la rebelión contra los hacenderos azucareros y en 1909 organizó la Junta de la Defensa para repartir la tierra entre los campesinos. También se encuentra Porfirio Díaz, que fue un político, militar y dictador de México que durante su mandato trajo la modernización de la economía y la industrialización a México. Todos están en la Alameda Central con sus árboles frondosos y sus kioscos, un centro de reunión los domingos de la burguesía mexicana que con el tiempo fue cambiando de clase social. Por último está Benito Juárez, el cual fue un abogado político mexicano y fue presidente de México en varias ocasiones. También luchó contra la invasión francesa. Benito Juárez estableció las bases sobre las que fundó el Estado laico y la República Federal en México. Como Nico menciona, en el mural encontramos muchísimos personajes influyentes en la formación de la República Mexicana, desde donde podemos ubicar a la izquierda del mural un periodo colonial. Este lo representa don Diego con parte de la burguesía, bueno, de la realeza española, y con colonizadores de los inicios de la colonización, valga la redundancia. Después, siguiendo la línea de tiempo, don Diego nos invita a leer el mural como si fuera una especie de libro de izquierda a derecha, donde entre más avancemos hacia la derecha vamos encontrando los personajes más contemporáneos. Siguiendo esta línea encontramos a Benito Juárez, el cual fue un presidente mexicano, el primer y único presidente mexicano de origen indígena. Este señor se encargó, bueno, fue uno de los principales pioneros en el establecimiento
de las garantías individuales de los mexicanos. Siguiendo la fórmula de Diego Rivera, nos encontramos en el centro a él mismo representado con un niño tomado de la mano de la Catrina. La Catrina es un ícono, como todos sabemos, de la cultura y religión mexicana. Más a la derecha encontramos a un señor de forma resaltada en el mural, montando un caballo, portando un gran sombrero y una escopeta, el cual se puede imaginar es don Emilio Zapata. Don Emilio Zapata es otro ícono gigantesco de la cultura mexicana por, como ya saben, su revolución en contra de los hacendados azucareros. Don Emilio es considerado el Robin Hood mexicano, ya que se encargó de repartir las tierras a los campesinos en aquella época. Por último, podemos empezar a ver el inicio de la aparición de unas banderas que cada vez se van definiendo más, y por último una muy grande a la derecha que se puede definir como el establecimiento de lo que vendría siendo actualmente la República Mexicana. Para concluir, se puede ver como temas como las sociedades, estratos sociales y el mestizaje fueron hechos históricos e hicieron un aporte a la construcción de la sociedad América hispana. Como en el primer ejemplo histórico se pudo apreciar la clasificación racial de la época, y en el segundo ejemplo histórico de la Catrina, que se representa la miseria, los horrores políticos y la hipocresía de toda una sociedad. También se encontraban personajes importantes en la historia de México durante un largo periodo, que hicieron distintas cosas, lo cual ayudó a la construcción de la sociedad. También como España vino a cambiar y de cierta manera fue un factor importante en la construcción de la sociedad América hispana, debido a que se dio el mestizaje, presidentes que trajeron la industrialización y modernización, las luchas que hicieron, las dictaduras que implementaron durante su mandato y demás. Con base a esta investigación se pudo visualizar dicho aporte de estos hechos históricos, por qué sucedieron y las consecuencias que trajeron. Y ahora bien, por última conclusión, tenemos un poco más del lado artístico, que acá se escogió el mural de Diego Rivera y las castas mexicanas, que dentro de esto se logra ver el mestizaje más que todo, que acá es como se vio todo, tal vez no todo el proceso, pero cómo se fue haciendo el proceso de la conquista, tal vez más que todo en México, sin embargo también se incluye como de todo un poco. Entonces se pueden ver los diferentes tipos de mestizaje que hubo, cómo esto era muy importante en esa época, cómo era recalcarlo, saber si usted era mestizo, si era español o qué clase era. Y así mismo también, como se ve dentro de lo de Diego Rivera, se puede ver cómo en México influyó todo este legado español, o todos los personajes que tuvieron una fuerte influencia dentro de este proceso histórico.